Mi novia gritó, «¿Me estás frenando?» Yo le dije, entonces, vete. Lo corté todo, el streaming, el gimnasio, el contrato de alquiler. Una semana después, sus amigas me preguntaban qué había pasado. Durante los últimos 2 años, pensé que me iba bastante bien con mi novia, Teresa. Vivimos juntos en un apartamento que está oficialmente a mi nombre, pero dividíamos las facturas. O más bien, yo pagaba las facturas y ella me enviaba su parte. Mayormente. Tengo un buen sueldo como analista de datos. Nada del otro mundo, pero es estable. Teresa es una aspirante a influencer y core de estilo de vida. Sus palabras, no las mías. Siempre la he apoyado. Pagué por el internet de alta velocidad que necesita para sus transmisiones, la membresía del gimnasio de categoría superior para su contenido de fitness y un montón de otras suscripciones que, según ella, eran esenciales para su marca. Nunca lo vi solo como mi dinero. Lo vi como una inversión en nosotros, en sus sueños. Estaba feliz de hacerlo porque la amaba, o al menos amaba a la persona que creía que era. Las grietas empezaron a aparecer hace unos meses, pequeños comentarios aquí y allá. Si tuviera un apartamento más estético, mi interacción sería mayor. El novio de mi amiga acaba de comprarle un nuevo equipo de iluminación. Los ignoré. Soy un tipo práctico. Estoy ahorrando para una casa, no para accesorios de Instagram. La bomba estalló el martes pasado. Llegué a casa del trabajo, cansado. Ella estaba en la sala de estar echando humo. Había estado intentando grabar un vídeo de un día en mi vida, y el wifi aparentemente se había quedado en buffer durante 5 segundos completos durante su transmisión en vivo. El mundo, al parecer, se estaba acabando. Traté de ser razonable. Cariño, puedo llamar al proveedor mañana. Probablemente sea solo un problema de red en la zona. Eso fue lo peor que pude decir. Siempre es algo. Explotó. Esta conexión, este pequeño apartamento, esta situación entera. ¿No lo ves? Me estás frenando. Me quedé allí parado, con las llaves todavía en la mano. ¿Frenándote de qué? Pago el paquete de Internet Premium que pediste. No se trata del Internet, Noah. Se trata de la mentalidad. Mi marca trata sobre la aspiración, sobre vivir tu mejor vida. Y estoy atrapada aquí en esta vida promedio contigo. Podría ser mucho más, pero tú estás contento con simplemente estar contento. Eres una jaula. Eres una jaula. Yo, el tipo que trabaja de 9 a 5 para que ella pueda perseguir un sueño que hasta ahora ha generado menos ingresos que un puesto de limonada. El tipo que come almuerzos baratos toda la semana para que podamos permitirnos los ingredientes orgánicos, de origen ético, sin gluten, o lo que demonios sea que necesite para una publicación patrocinada. Sentí que algo dentro de mí simplemente se apagaba. La ira que debería haber sentido no estaba allí. Fue reemplazada por una extraña y fría claridad. La miré de verdad, y no vi a la mujer que amaba. Vi a una extraña que me veía como una herramienta. Así que, respiré hondo y dije con calma, tienes razón. Ella parpadeó, desconcertada. La tengo. Sí, dije, caminando hacia la cocina y poniendo mi fiambrera en la encimera. Mereces vivir tu mejor vida, ser aspiracional, no ser frenada por mi existencia promedio y contenta. Deberías volar libre, Teresa. Una sonrisa triunfante y un poco engreída se dibujó en sus labios. Entonces, ¿lo entiendes? Empezarás a hacer algunos cambios. Podemos mirar apartamentos más grandes. Quizás puedas invertir en mi marca adecuadamente. Negué con la cabeza. No, quise decir lo que dije. Deberías volar libre. Te estoy desuscribiendo de mi vida. Su rostro se descompuso. ¿De qué estás hablando? Te estoy frenando, dije, sacando mi teléfono. Arreglemos eso. Justo delante de ella, inicié sesión en mi cuenta del servicio de streaming. Su perfil estaba justo al lado del mío. Clic. Eliminar perfil. No más compartir mi Netflix.
Necesitarás tu propia cuenta para tus blogs de Chiltime. Se quedó boquiabierta. Noah, ¿qué estás haciendo? Liberándote, dije, pasando a la siguiente aplicación. Membresía del gimnasio. Está en mi plan familiar. Vamos a cortar eso. Clic. Eliminar miembro. Tendrás que conseguir la tuya. Probablemente sea lo mejor, puedes encontrar uno con mejor iluminación para selfies. Su voz comenzó a subir, alcanzando esa nota estridente que había llegado a temer. No puedes hacer eso. Mi contenido de fitness depende de ese gimnasio. Y tu libertad depende de no estar atada a mí, respondí, mi voz todavía serena. Solo te estoy dando lo que quieres. Levanté la vista de mi teléfono y me encontré con su mirada furiosa. El contrato de alquiler de este apartamento vence a finales del mes que viene. Acabo de recibir el aviso de renovación. No lo firmaré contigo. De hecho, creo que buscaré un lugar más pequeño de una habitación, más acorde con mi vida promedio, ya sabes. Ella solo se quedó mirando, sin palabras. La arrogancia en guerra con la conmoción en su rostro era un espectáculo digno de ver. ¿Me estás dejando? Balbuceó finalmente. No, la corregí suavemente. Dijiste que era una jaula. Solo estoy abriendo la puerta. Vuela libre, Teresa. Luego fui a mi habitación y empaqué una bolsa con lo esencial, ropa, mi portátil del trabajo, artículos de aseo. Le dije que estaría en casa de mi hermano y que volvería durante las próximas semanas para empacar el resto de mis pertenencias. Necesitaba darle espacio, pero también crear distancia para mí. No grité. No lloré. Simplemente ejecuté. Eso fue hace una semana. He estado durmiendo en el sofá de mi hermano, que es menos cómodo que mi cama, pero 1000 veces más tranquilo. No he tenido noticias directas de Teresa, pero sus amigas. Sus amigas han estado ocupadas. Mi teléfono ha estado vibrando con mensajes. Tío, ¿qué te pasa? Teresa está hecha un desastre. ¿Sabes que necesita ese gimnasio para su trabajo? ¿Por qué serías tan mezquino? ¿En serio la estás echando después de todo lo que ha hecho por ti? Teresa dijo que tuviste un brote psicótico. ¿Estás bien? Deberías disculparte con ella. Me están pintando como el villano, el ex inestable al que simplemente se le cruzó un cable. No tienen idea de lo que me dijo. Solo conocen la narrativa que ella está tejiendo. Por ahora, no he respondido a ninguno de ellos. Solo estoy documentando cada mensaje, cada acusación. Que hablen. Ellos y Teresa están a punto de recibir una clase magistral sobre consecuencias naturales. Actualización 1. Muy bien, han pasado otras 2 semanas. El polvo no se ha asentado. Si acaso, se ha levantado en una tormenta de arrogancia en toda regla. Gracias por todos los comentarios y mensajes directos en mi última publicación. Es extrañamente reconfortante saber que no estoy loco. Bueno, ¿por dónde empezar? Con el escuadrón de la influencer, supongo. Los mensajes de sus amigas Sara y Marie no cesaron. Pasaron de la preocupación confusa a la hostilidad abierta. Continué ignorándolos, lo que aparentemente fue el insulto más grave de todos. El viernes pasado, recibí una llamada de un número desconocido. Respondí. Era Sara. Ni siquiera dijo hola. ¿Vas a ignorar a todo el mundo? Teresa está teniendo una crisis total y tú te estás comportando como un niño. Hola, Sara. No estoy ignorando a nadie. Me estoy desvinculando de una situación en la que me dijeron que yo era el problema. Teresa quería liberarse de que yo la frenara. Estoy respetando sus deseos. Déjate de tonterías, Noah. Sabes que no lo decía en serio de esa manera. Se supone que debes luchar por ella. En lugar de eso, cancela su membresía del gimnasio. En serio, Marie me dijo que sus posibles clientes de ese gimnasio se han agotado por completo. Un poco de contexto. Teresa no tiene clientes. Tiene unos cientos de seguidores y una vez consiguió una barrita de proteínas gratis a cambio de una publicación.
Los posibles clientes eran solo tipos que le coqueteaban en la jaula de sentadillas. ¿Yo? Sus proyectos empresariales son asunto suyo ahora. Eso es lo que significa ser independiente, Sara. Increíble. Va a perder su apartamento por tu culpa. No puede permitirse un depósito de seguridad para un lugar nuevo ahora mismo. Ya sabes, su marca está empezando a despegar. Se supone que eres su sistema de apoyo. Un sistema de apoyo no es un cheque en blanco. El contrato de alquiler se acaba. Es un punto final natural. Tiene hasta el 31 para resolverlo. Es más preaviso del que recibe la mayoría de la gente. Ella se mofó. Un sonido realmente desagradable y condescendiente. Vaya, realmente has cambiado. Supongo que este es quien realmente eres. Mezquino y cruel. Colgó. El evento principal, sin embargo, vino de la propia Teresa. Unos días después de mi llamada con Sara, recibí un correo electrónico de ella. No un mensaje de texto, no una llamada, un correo electrónico. El asunto era urgente, logística y división de activos. Juro que estas cosas no se pueden inventar. Era una lista con viñetas. Apoyo financiero. Como sabes, mis ingresos son variables mientras construyo mi marca. Mi coach de negocios, un tipo que vio en YouTube, dice que una pérdida repentina de apoyo conyugal puede ser perjudicial para un negocio incipiente propiedad de una mujer. He calculado una pensión alimenticia de transición justa de 1.500 pesos al mes durante los próximos 6 meses. Esto me permitirá asegurar un nuevo apartamento y continuar mi trabajo sin interrupciones. Reclamación de activos. Los siguientes artículos en el apartamento se utilizaron para mi creación de contenido y, por lo tanto, son activos comerciales. Me los llevaré. La televisión inteligente de 65 pulgadas, para ver y reaccionar a las tendencias de la industria. La licuadora de alta gama, para mis recetas de batidos. La silla de oficina ergonómica que compraste para tu configuración para trabajar desde casa, es perfecta para mis segmentos de Prepárate conmigo. Y el ficus lirata en maceta, para la estética del fondo, punto. Restablecimiento de suscripciones. Debes restablecer las cuentas del gimnasio y de streaming de inmediato. Es un activo compartido del que ambos nos beneficiamos. Tu decisión unilateral de cancelarlas fue un incumplimiento de nuestro acuerdo de pareja de hecho. No tenemos un acuerdo de pareja de hecho. Estábamos saliendo. Traspaso del contrato de alquiler. He hablado con el propietario. Es un hombre mayor. Muy amable. Dijo que si le escribes una carta confirmando que te mudas y que he sido una inquilina responsable, me dejará asumir el contrato. Tendrás que firmar como garante, obviamente, ya que mis ingresos no son tradicionales. Leí ese correo electrónico 3 veces. Mis manos ni siquiera temblaban. Sentí esa misma calma fría recorrer mi cuerpo de nuevo. La pura y absoluta audacia. La arrogancia era tan densa que podría tener su propia atracción gravitacional. ¿Firmar como su garante? Después de que me llamara Jaula. Me tomé un día para formular mi respuesta. No quería ser emocional. Quería ser fáctico, metódico. Durante el último par de semanas, he estado pasando por el apartamento cuando sé que ella no está para empacar mis cosas. He empaquetado todos mis libros, mis documentos personales y objetos de valor más pequeños. Las cosas grandes, la televisión, mi silla, los electrodomésticos de la cocina, el árbol, todavía están allí. Quería moverlo todo de una vez a fin de mes, pero su correo electrónico acaba de cambiar las reglas del juego. Respondí a su correo electrónico, sin copiar a nadie. Asunto, urgente, logística y división de activos. Teresa, gracias por tu correo electrónico. Abordaré tus puntos en orden. Apoyo financiero. No soy tu cónyuge. No habrá pensión alimenticia de transición. Mis obligaciones financieras contigo terminaron cuando nuestra relación lo hizo. Te sugiero que consultes a tu coach de negocios sobre estrategias para monetizar tu marca. Reclamación de activos. Aclaremos la propiedad. La televisión fue un regalo de mis padres por mi cumpleaños el año pasado.
La licuadora la compré con los puntos de mi tarjeta de crédito. La silla ergonómica es de mi propiedad y la necesito para mi trabajo real que sí factura. El ficus lirata fue un regalo de inauguración para mí cuando me mudé por primera vez, antes que tú. Eres bienvenida a llevarte cualquier cosa que hayas comprado con tu propio dinero. Para mayor claridad, eso incluye la esterilla de yoga rosa, el aro de luz y la colección de tazas con citas inspiradoras. He localizado los recibos digitales y las pruebas de compra de mis artículos. Suscripciones. Estas fueron pagadas desde mis cuentas personales para nuestro disfrute mutuo. Nuestra relación ha terminado. Por lo tanto, mi pago por tu entretenimiento personal y ayudas comerciales también ha terminado. Traspaso del contrato de alquiler. Este es el punto más interesante. ¿Quieres que actúe como tu garante financiero después de que declaraste que mi situación financiera era una jaula que te frenaba? Eso es, por decirlo suavemente, inconsistente. No firmaré nada como garante. Eres libre. Verdaderamente libre. Eso significa que eres libre de mi apoyo y también libre de mantenerte a ti misma. Ya he informado al propietario de que desocuparé la propiedad el día 31 y no renovaré el contrato bajo ninguna circunstancia. Tienes 12 días para desalojar las instalaciones y retirar tus pertenencias personales. Cualquier cosa que quede después de las 5 de la tarde del día 31 se considerará abandonada. Estaré allí ese día con mi hermano para retirar lo último de mi propiedad. Esta es mi comunicación final sobre este asunto. Cualquier correspondencia futura debe ser sobre la logística de tu mudanza. Saludos, Noah. Le di a enviar. Se sintió como lanzar un satélite a la órbita. Un despliegue limpio y preciso. Las consecuencias fueron inmediatas. Aproximadamente una hora después, mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de su madre. Noah, Teresa está histérica. Estamos muy decepcionados con tu comportamiento. Necesitas llamarme y podemos resolver esto como adultos. Hay dos lados en cada historia. Le respondí con un simple, hola, Janice. Hay un hecho en esta historia. Tu hija terminó nuestra relación y ahora necesita mudarse. Le deseo lo mejor. Y luego bloqueé su número. Teresa está a punto de descubrir que cuando vuelas libre, a veces vuelas directamente contra un muro de ladrillos de tu propia creación. Y ese muro se vuelve mucho más duro cuando intentas llevarte cosas que no son tuyas. Actualización 2. Es el día 30 del mes, el día antes de la mudanza. Los últimos 10 días han sido una clase magistral de guerra psicológica. Siento que he envejecido 5 años. No por tristeza, sino por el puro estrés agotador de lidiar con un nivel de delirio que desafía a la ciencia. Después de mi último correo electrónico, Teresa volvió a guardar silencio. Pero este era un tipo de silencio diferente, un silencio de conspiración. Aproveché el tiempo para encontrar un nuevo apartamento de una habitación más cerca de mi oficina. Más pequeño, más barato y felizmente solo para mí. Firmé el contrato y pagué el depósito. Mi mudanza oficial es el primero. El plan era simple. Recoger mis cosas restantes del antiguo lugar el día 31 y terminar con eso. Luego, hace 4 días, el truco sucio que medio esperaba finalmente llegó. No fue una llamada. Fue un correo electrónico de aspecto formal de la empresa de gestión del propietario. El asunto era notificación formal de queja de inquilino. Mi corazón martilleaba en mi pecho. Lo abrí. El correo electrónico era seco, burocrático. Declaraba que se había presentado una queja por parte de la otra ocupante, Teresa, alegando un ambiente de vida hostil y angustia emocional. Afirmaba que estaba usando la terminación del contrato para desalojarla indebidamente como un acto de control. No había acusaciones específicas de abuso, solo frases vagas con sonido legal. Pero la intención era clara: pintarme como el villano y potencialmente enredar esto de alguna manera que me obligara a pagarle para que se fuera o hiciera del proceso de mudanza una pesadilla. Aquí es donde la cosa del narrador tranquilo y sereno se vino abajo por un minuto. Me temblaban las manos. Lo leí de nuevo y una ola caliente y nauseabunda de pánico me invadió. Esto ya no se trataba de una membresía de gimnasio. Era una mentira que podía quedar.
Una queja que podría quedar en algún tipo de registro. Realmente podría arruinarme con esto. Inmediatamente llamé a mi hermano, Jesse. Él es asistente legal. Y mi voz era cualquier cosa menos tranquila. Probablemente sonaba como un loco. Está mintiendo. Está tratando de fastidiarme. ¿Qué hago? Enviaron un correo electrónico, una queja formal. Noah, respira, dijo, su voz firme como una roca. Deja de hablar. Respira. Bien. Ahora, ¿qué dice exactamente la notificación? Se la leí. Vale, dijo. Esta es una clásica jugada de desesperación. Es todo vago porque no tiene detalles específicos. Está diseñado para asustarte. ¿Qué dijo el propietario? Es de la empresa de gestión, dije. Solo dice que están registrando la queja y recuerdan a todas las partes que el contrato termina el 31 y que la propiedad debe ser desocupada. Jesse soltó un silbido bajo. Vale, entonces el propietario no se está poniendo de su lado. Solo se está cubriendo las espaldas. Eso es bueno. Se mantiene al margen. Esto significa que todavía es entre tú y ella. Tienes su correo electrónico exigiendo pensión alimenticia y que seas su garante, ¿verdad? Sí, lo guardé. Perfecto, dijo. Ese es tu escudo. No es una víctima asustada. Es una socia comercial fracasada que intenta renegociar su paquete de salida. No te comuniques con ella. No respondas a la notificación. Simplemente sigue el plan. Preséntate el 31 para recoger tus cosas. Voy contigo. Manejaremos esto con hechos, no con sentimientos. Esa llamada me sacó del borde del abismo. El pánico disminuyó, reemplazado de nuevo por esa resolución fría y dura. Ella había escalado la situación. Así que yo también lo haría, pero con organización, no con emoción. Lo que nos lleva a hoy, el 31. Mediodía en punto. Llegué al edificio de apartamentos en una furgoneta de mudanzas alquilada. Jesse estaba en el asiento del copiloto. Mientras caminábamos hacia la puerta, ésta se abrió de golpe. Teresa estaba allí, bloqueando la entrada. Sara estaba detrás de ella, con el teléfono en alto como si estuviera filmando un documental. Un documental muy engreído y muy desagradable. No puedes entrar aquí, dijo Teresa, su voz goteando falso victimismo. Teresa, el contrato está activo hasta las 5 de la tarde de hoy, dije, con voz serena. Estoy aquí para retirar mis bienes personales. No, dijo, con una pequeña sonrisa en su rostro. Me has causado una angustia emocional extrema, y has dejado todas estas cosas aquí como una forma de controlarme e intimidarme. Ahora son activos abandonados, o activos compartidos. De cualquier manera, se quedan. Señaló específicamente más allá de mí, hacia la furgoneta, y no vas a meter mi equipo de negocios ahí. Estaba hablando de mi televisión, mi silla, mi licuadora, mi árbol. ¿Tu equipo de negocios? Pregunté. Sí, intervino Sara, acercándose con su teléfono. Esa televisión es crucial para su análisis de medios. Es un gasto de negocio. Este era el momento, la ridícula resistencia final. Jesse dio un pequeño paso adelante. Hola, Teresa. Soy el hermano de Noah, Jesse. Solo para que todos lo tengamos claro, te niegas a permitir que Noah recupere sus pertenencias. Me niego a ser intimidada, replicó Teresa. Había venido preparado. Saqué una carpeta de mi chaqueta. Teresa, esto se está volviendo tonto. Tengo aquí el extracto de la tarjeta de crédito que muestra mi compra de esa televisión. También tengo el correo electrónico de mis padres regalándomela por mi cumpleaños. Tengo la confirmación del pedido de la silla. ¿Tienes algo para demostrar que eres dueña de algo de esto? Ella vaciló por un segundo. Fue un regalo para el apartamento, para nosotros. Vale, dije, dando otro paso. Digamos que quieres discutir eso frente a alguien. ¿Quieres llamar a la policía? Por favor, adelante, llámalos.
Explícales que quieres quedarte con mi propiedad. Sostuve un segundo papel de la carpeta. Era una copia impresa de su correo electrónico. Y cuando lleguen aquí, continué, mi voz bajando un poco más, les voy a mostrar este correo electrónico que me enviaste hace 2 semanas. El que donde tú, una mujer supuestamente viviendo en un ambiente hostil, exigías que yo, tu supuesta fuente de angustia, firmara un nuevo contrato de alquiler para ti como garante financiero por otro año, y les mostraré tu demanda de 1.500 pesos al mes de pensión alimenticia. ¿Cuán aterrorizada crees que parecerás entonces? Lo vi en sus ojos, toda la narrativa desmoronándose. Había construido su estrategia sobre mi emotividad, sobre un propietario fácilmente influenciable, sobre que el apoyo de sus amigas sería suficiente. Nunca planeó para los recibos, para la lógica tranquila y documentada. Sara bajó su teléfono. La presunción en su rostro había desaparecido, reemplazada por la confusión. Se estaba dando cuenta de que su valiente y victimizada amiga era en realidad solo una mala mentirosa. Teresa solo me miraba, su boca abriéndose y cerrándose en silencio. Todo el fuego se había ido. Vamos a mover mi televisión ahora, dije. Y mi silla y mi licuadora y mi árbol. Tú y tu amiga pueden ayudar o pueden quitarse de en medio. Su elección. No se movió, pero se desinfló, haciéndose a un lado. Parecía pequeña, patética. Durante la siguiente hora, Jessie y yo cargamos mis cosas en la furgoneta. Teresa y Sara se sentaron en el suelo en su ahora vacía habitación, susurrando. No ofrecieron ayuda. No dijeron una palabra más. El poder se había ido. Mientras cargábamos la última caja, eché un último vistazo al apartamento. Todo lo que quedaba eran sus cosas, la esterilla de yoga, el aro de luz, algo de ropa esparcida. Parecía temporal, un escenario para una vida que no había sucedido. Caminé hacia la puerta, no la miré y dije, deja tu llave en la encimera. Adiós, Teresa. No me sentí triunfante. No sentí una oleada de victoria. Solo me sentía vacío y cansado, pero también profunda, muy profundamente aliviado. La puerta de la jaula había estado abierta durante un mes, pero sentía como si fuera yo el que acababa de salir volando de ella. Se acabó. Ella tiene que resolver su propia vida ahora. Y por primera vez en 2 años, yo también. Y mi nuevo apartamento, incluso con un colchón de aire en el suelo, nunca se ha sentido tanto como un hogar. Historia 2. Mi exesposa, sin saber que ahora soy un director ejecutivo multimillonario, se burló de mí, diciendo, mi nuevo esposo es de la élite. Me encantaría ver tu pobre lugar de trabajo de bajo nivel. Así que la llevé a mi oficina. Y eso condujo a un resultado sorprendente. De pie en medio del Whole Foods en la avenida Michigan, con su abrigo de diseñador y su perfecto cabello con mechas, mi exesposa Selene me miró de arriba abajo como si yo fuera un extraño que le hubiera pedido dinero. Como si fuera algo sobre lo que hubiera pasado de largo en su camino hacia la sección de productos orgánicos. Y entonces dijo las palabras que recordaré por el resto de mi vida. Me encantaría de verdad ver tu pequeño lugar de trabajo, Archer. Estoy segura de que es muy pintoresco. Dijo pintoresco de la manera en que la gente lo dice cuando quiere decir patético. Dijo pequeño de la manera en que la gente lo dice cuando quiere decir tuyo. Lo que Selene no sabía, lo que nadie en esa tienda sabía, incluido el hombre al que se aferraba, el hombre por el que me había dejado, era que 3 pisos por encima de nosotros, en una torre de cristal con vistas al lago Michigan, mi nombre estaba en el edificio. No el nombre de la empresa, no una sociedad. Mi nombre en letras de acero sobre la entrada de una empresa que acababa de ser valorada en 2.4 mil millones de pesos. Pero no se lo dije. Todavía no, porque había esperado 4 años por este momento, y no iba a apresurarlo. Antes de seguir, si este tipo de historia es lo que te mantiene despierto por la noche de la mejor manera posible, quiero que presiones ese botón de suscribirse ahora mismo porque publicamos historias como esta cada semana. Dejen un comentario abajo diciéndome que creen que Archer debería haber hecho allí mismo en esa tienda de comestibles. Y si conocen a alguien que necesita escuchar que las personas que los descartaron son siempre las primeras en sorprenderse cuando la cuenta cambia, compartan esto con ellos ahora mismo. Bien, déjenme llevarlos de vuelta al principio. Mi nombre es Archer Bellamy.
Crecí en Naperville, Illinois, el tipo de suburbio donde todas las casas se ven iguales y el padre de todos trabaja en finanzas o seguros y nadie habla de dinero porque todos se preocupan en secreto por ello. Mi padre era profesor de historia de secundaria. Mi madre trabajaba a tiempo parcial en una consulta dental en la Ruta 59. Estábamos cómodos, no éramos ricos. Conducíamos Hondas. Vacacionábamos en Wisconsin. Fui a la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign con una beca parcial, estudié ciencias de la computación y me gradué con exactamente 11 rechazos de empleo antes de conseguir mi primer puesto como desarrollador de software junior en una empresa de logística de tamaño mediano en Schaumburg. El salario era de 54.000 pesos al año. Pensé que lo había logrado. Tenía 23 años y pensé que lo había logrado. Esa era la versión de mí que Selene Bass conoció en la cena de cumpleaños de un amigo en Lincoln Park cuando ambos teníamos 26 años. Ella se dedicaba a la coordinación de eventos para marcas de lujo en el centro. Y tenía una forma de moverse por una habitación como si ya hubiera decidido que pertenecía allí. Era hermosa de esa manera elegantemente natural y cuidada. El tipo de mujer que parecía haber sido diseñada exactamente para el entorno en el que se encontraba. Se rió de mis chistes. Me envió un mensaje de texto primero. Me dijo en nuestra cuarta cita que le gustaba lo centrado que yo era. Mirando hacia atrás, creo que lo que realmente quiso decir fue, eres seguro. Eres predecible. No me sorprenderás. Tenía razón en dos de esas tres cosas. Nos casamos en septiembre, 3 años después de conocernos, en un lugar en el West Loop que costó más de lo que yo ganaba en 6 meses. Sus padres ayudaron a pagarlo. Mis padres lloraron en la ceremonia. Mi madre me dijo después que nunca me había visto tan feliz. Yo era feliz. Quiero ser honesto sobre eso. Los primeros 3 años fueron genuinamente buenos. Teníamos un apartamento en Lakeview. Había ascendido en la empresa, me habían ascendido 2 veces, y ahora ganaba cerca de 90.000 pesos. El negocio de eventos de Selene estaba creciendo. Teníamos amigos en casa los fines de semana. Hablamos de comprar una casa en Evanston. Hablamos de tener hijos. Pero entonces algo cambió. Y lo que pasa con los cambios es que son casi imposibles de nombrar mientras están ocurriendo. Solo los reconoces después, cuando miras hacia atrás a la topografía de una vida y puedes ver exactamente dónde el terreno cambió de elevación. Selene empezó a ir a más eventos de la industria, a más cenas de networking. Empezó a hablar de un hombre llamado Preston Hall, un promotor inmobiliario comercial que se había convertido en uno de los mayores clientes de su empresa. Lo mencionaba casualmente al principio, de la manera en que mencionas a un colega, luego con más frecuencia, y luego de maneras que llevaban una calidez que había empezado a notar que ya no se dirigía a mí. No la confronté al respecto porque no estaba seguro de si lo estaba interpretando bien. Me dije a mí mismo que era inseguro. Me dije a mí mismo que estaba cansado del trabajo. Me dije a mí mismo que la distancia que sentía era algo de lo que ambos éramos responsables, no solo ella. Eso es lo que te dices a ti mismo cuando no estás listo para saber la verdad. La verdad llegó un miércoles por la noche de octubre, a los 4 años de nuestro matrimonio. Llegué a casa de un largo día para encontrar a Selene sentada en la mesa de la cocina con las manos cruzadas frente a ella como si estuviera a punto de presidir una reunión. No hubo lágrimas. No hubo voz temblorosa. Me miró con esa expresión ejecutiva serena que le había visto usar con clientes difíciles, y dijo, creo que ambos sabemos que esto ya no funciona. Quiero el divorcio. Me senté frente a ella. ¿Estás viendo a alguien? Ella no se inmutó. Esa no es la pregunta relevante en este momento. Fue la cosa más honesta y deshonesta que me había dicho jamás. El divorcio tardó 8 meses. Ella tenía un mejor abogado. Dejé ir más de lo que debería porque estaba demasiado cansado y destrozado para pelear por muebles y cuentas de ahorro. Me fui con mi coche, mi ropa, mi portátil y unos 19.000 pesos en una cuenta corriente que se sintieron como una calificación final y humillante para 4 años de mi vida. Me mudé a un apartamento de una habitación en Logan Square. Tenía un radiador que hacía ruido metálico y una ventana que daba directamente a la pared de ladrillo del edificio de al lado. Comí mucho cereal. Vi mucha televisión.
Les dije a mis padres que estaba bien cuando llamaban, lo cual era 2 veces por semana, porque mi madre tenía un radar para la desesperación que ninguna cantidad de voz firme podía engañar. Mi mejor amigo de la universidad, un tipo llamado Reed Calvel, que había iniciado una pequeña consultoría de software en River North, me llamó 3 semanas después de mudarme y me dijo: necesito un cofundador técnico. No puedo pagarte lo que ganas, pero creo que esto es algo. ¿Qué es algo?, pregunté. Una plataforma que conecta la logística de la cadena de suministro con la optimización de fletes en tiempo real. El mercado está completamente abierto. Todos lo están haciendo mal. Tenía 31 años, recién divorciado, viviendo en un apartamento de Logan Square con un radiador que funcionaba mal, y alguien me ofrecía un sueldo más pequeño y un riesgo enorme. Dije que sí antes de que terminara la frase. No voy a fingir que lo que vino después fue fácil. No fue fácil. Hubo meses en los que Reed y yo no cobramos salarios. Hubo noches en las que me quedé dormido en mi escritorio en nuestra primera oficina, un espacio de coworking compartido en la calle West Randolph, con la mejilla presionada contra un teclado. Hubo un febrero en el que nuestro mayor inversor inicial llamó para retirar su financiación, y Reed y yo nos sentamos en silencio durante 45 segundos antes de que uno de nosotros dijera: bien, ¿qué hacemos ahora? Esa es la versión del emprendimiento de la que no hacen películas. El largo trecho de terror ordinario entre el principio y el resultado. Pero el resultado llegó. Sucedió lentamente y luego, como todo, de repente. Nuestra plataforma, la llamamos Vanti, ganó tracción primero en el sector de la logística de la cadena de frío. Conseguimos un contrato con un distribuidor farmacéutico de tamaño mediano en Indianápolis, luego otro en Memphis. Luego, una empresa de transporte de mercancías de Houston vino a nosotros, y ese contrato valía más que todo lo que habíamos construido en los 18 meses anteriores juntos. Para el segundo año, teníamos 22 empleados. Para el tercer año, 47. Para el cuarto año, habíamos recaudado una ronda de serie B de 70 millones de pesos, trasladado nuestra sede a 14.000 pies cuadrados en el piso 31 de un edificio en North Baker Drive. Y el Wall Street Journal había publicado un artículo sobre nosotros con el titular: el gigante silencioso que está remodelando el transporte de mercancías estadounidense. No fui citado por mi nombre en ese artículo. Siempre he preferido dejar que el trabajo hable por sí mismo. Mi asistente ejecutiva, Danielle Morse, enmarcó el artículo y lo colgó en el vestíbulo la mañana en que se publicó. Lo quitó 3 semanas después a petición mía y lo reemplazó con una fotografía del horizonte de Chicago al atardecer, que me gustaba más. Necesito contarles sobre la mañana en que me encontré con Selene antes de contarles sobre la mañana en que me encontré con Selene, porque lo que sucedió la primera vez informó todo sobre cómo manejé la segunda vez. Unos 6 meses después de que se finalizara el divorcio, había visto su nombre en una lista de invitados para una gala de la industria en el Gold Coast a la que Reed me había arrastrado. Me fui temprano. Todavía no tenía el estómago para ello. Para el segundo año, había oído que se había casado con Preston Hall. Él tenía 44 y ella 33. Conducía un Porsche Cayenne. Tenía un ático en Streeterville y una casa de fin de semana en Lake Geneva. Era, según todas las medidas externas, la mejora que ella había estado buscando. Procesé esto con la particular pena silenciosa de un hombre que ha hecho las paces con una herida pero aún siente la cicatriz en las mañanas frías. No le deseé nada malo. Tampoco le deseé nada particularmente bueno. Simplemente la eliminé de mi paisaje interno y me concentré en lo que tenía delante. La mañana que me la encontré fue un sábado de marzo. Había estado en reuniones de la junta directiva consecutivas toda la semana anterior. Y finalmente me había tomado una mañana para mí. Estaba en el Whole Foods de la avenida South Michigan. No el elegante, el que había estado frecuentando desde antes de Vanti, desde antes de todo esto, porque los viejos hábitos son resistentes y me gusta el aparcamiento. Estaba en la fila para pagar con una cesta de compras. Granos de café, yogur griego, el pan de masa madre caro que había desarrollado el hábito de comprar los fines de semana cuando escuché una risa que reconocí desde algún lugar profundo de mi sistema nervioso. Era la risa de Selene, la brillante y performativa que usaba cuando quería que la gente cercana supiera que se lo estaba pasando de maravilla. Me giré. Estaba en la caja adyacente con un hombre que reconocí como Preston Hall por las fotografías.
Era alto, de pelo plateado, y llevaba un abrigo de cachemira que probablemente costaba más que mi primer coche. Selene vestía lo que solo puedo describir como una naturalidad costosa, el tipo de atuendo que requiere dinero de verdad para parecer casual. Su pelo era más largo de lo que recordaba. Me vio aproximadamente en el mismo momento en que yo la vi. Hubo medio segundo en el que su rostro se volvió cuidadosamente neutral, el reflejo de compostura profesional activándose. Y luego sonrió, no cálidamente, de la manera en que sonríes a alguien cuyo nombre tienes que recordarte. Archer, dijo mi nombre de la manera en que la gente lo dice cuando están ligeramente sorprendidos y ligeramente decepcionados por el encuentro simultáneamente. No esperaba verte aquí. Estoy aquí la mayoría de los sábados, dije, lo cual era cierto, y probablemente le dijo más de lo que necesitaba saber. Preston extendió la mano. Su apretón de manos era del tipo firme y practicado que desarrollas cuando has estrechado 1000 manos en 1000 eventos. ¿Preston Hall, ustedes se conocen? Estuvimos casados, dijo Selene con la precisión casual de alguien que recorta algo de una frase. Archer está en ¿qué es ahora? Tecnología. Tecnología logística, dije. Preston asintió con el desinterés educado de un hombre que te ha categorizado y ha seguido adelante antes de que la frase termine. Selene inclinó la cabeza. Había algo en su expresión, un cálculo, una pequeña clasificación interna. Y entonces lo dijo. Dijo la cosa. Preston acaba de ser nombrado para el Consejo de Liderazgo Empresarial de Illinois. Dará el discurso principal en su evento de primavera en el Waldorf. Hizo una pausa y vi cómo las comisuras de su boca se curvaban en algo que era casi una sonrisa. Es un trabajo tan significativo. No todos llegan a operar a ese nivel. Otra pausa, un instante. ¿Y tú? ¿Sigues en esa misma empresa en Schaumburg? No había trabajado en Schaumburg en 7 años. No, dije, ya no. Oh, eso no funcionó. No había nada abiertamente cruel en su voz. Siempre había sido mejor en la crueldad que eso. La mantenía perfectamente calibrada, con el filo justo para sacar sangre, pero lo suficientemente roma como para poder negarlo. Empecé mi propia empresa, dije. Ahora tenemos la sede en el centro. Preston dio un breve y alentador asentimiento. El tipo que los hombres mayores dan a los hombres más jóvenes que dicen cosas como empecé mi propia empresa. El asentimiento que significa bien por ti. Eso debe mantenerte ocupado. Selene me miró por un momento, evaluando. Oh, como una startup. Eso es valiente. Es un mercado difícil para las pequeñas empresas. Dijo pequeñas empresas de la misma manera que una vez había dicho pintoresco. Nos ha ido bastante bien, dije. Estoy segura de que sí. Recogió su bolsa de la compra de la cinta. ¿Cómo se llama? Quizás Preston conozca a alguien que pueda serte útil. Él conoce a todo el mundo en esta ciudad, sinceramente, ¿verdad que sí? Le tocó el brazo. Preston sonrió la sonrisa de un hombre que no estaba en desacuerdo con esta evaluación. Banti, dije. Ninguno de los dos reaccionó al nombre. Eso me lo dijo todo. No lo conocían. O más bien, no estaban en el sector de la logística, por lo que el nombre no significaba nada para ellos todavía. Eso estaba bien. Selene se colocó la bolsa bajo el brazo y me dedicó la sonrisa final, la sonrisa de despedida, la que decía, esta conversación ha llegado al final de su vida útil. Bueno, buena suerte con todo, Archer. Fue un placer encontrarte. Empezó a caminar, y no sé de dónde vino, si fueron 4 años de paciencia o 4 años de prueba de que ya no necesitaba nada de ella, pero dije las palabras antes de haber decidido por completo decirlas. ¿Selene? Se dio la vuelta. Dijiste que te encantaría ver mi lugar de trabajo. Ven a verlo. Ella se rió. Fue una risa pequeña, un sonido sorprendido y condescendiente. Aprecio la oferta. Lo digo en serio. El lunes por la mañana, ven a mi oficina. Trae a Preston si quieres. Me encantaría mostrarles el lugar. Miró a Preston. Un intercambio privado pasó entre ellos. El tipo que las parejas desarrollan como taquigrafía, ¿para qué hacemos con esto?
Preston se encogió de hombros ligeramente. De la manera en que los hombres se encogen de hombros cuando encuentran algo encantador en su inocuidad. Está bien, dijo Selene. Lunes por la mañana. Claro. Le di la dirección. La vi guardarla en su teléfono. La vi mirarla una vez, inclinar la cabeza con la leve perplejidad de una mujer que reconoce un edificio por el que ha pasado antes y no decir nada. Cogí mi pan de masa madre y caminé hacia mi coche. Ese domingo, llamé a Daniele. Lunes por la mañana, dije, tengo invitados en la oficina, mi exesposa y su marido. Hubo una pausa. Daniele había trabajado conmigo durante 3 años. Sabía todo sobre Banti que yo sabía y también sabía la mayoría de las cosas sobre mí que no le había dicho explícitamente porque era ese tipo de asistente. ¿Necesitas que prepare algo específico? La sala de conferencias del piso 31, dije. Preparación completa, la vista panorámica. Y quiero que el tablero del vestíbulo esté actualizado con los números del primer trimestre antes de que lleguen. Otra pausa. El tablero del vestíbulo, ¿te refieres al que tiene la valoración de la empresa? Ese mismo. Entendido, dijo Daniele. Debo despejar tu mañana. No, tomaré mi llamada normal de las 8 de la mañana. Haz que esperen en recepción hasta que termine. Podía oír la calidad de su silencio. Entendido. Daniele. Sí. Asegúrate de que el café sea bueno. Llegaron a las 9:40 de la mañana. Lo sé porque Daniele me envió un mensaje de texto a las 9:41. Están aquí. Ella lleva gafas de sol en el interior. Terminé mi llamada de las 8 de la mañana a las 8:53, pasé 20 minutos con los correos electrónicos y tomé el ascensor para bajar a las 9:50. Nuestro vestíbulo no es ostentoso. Reed y yo tomamos una decisión deliberada cuando diseñamos el espacio de no hacer lo que hacen las empresas de tecnología con colores de neón, mesas de ping-pong y conductos expuestos que se supone que señalan creatividad. El vestíbulo de Banti es limpio, silencioso y serio. Suelos de mármol blanco, un mostrador de recepción de acero cepillado, ventanales del suelo al techo con vistas al río y, en la pared a la derecha de los ascensores, una pantalla retroiluminada que muestra las métricas de nuestra empresa en tiempo real, volumen de carga, contratos activos. Rendimiento de la red y, en la parte superior, con una fuente sans serif limpia, la valoración actual de la empresa, 2.4 mil millones de pesos. Vi a Selene registrarlo en el momento en que salí del ascensor. Estaba sentada en una de las sillas de recepción con las gafas de sol subidas en la cabeza y sus ojos estaban fijos en ese tablero y su rostro estaba haciendo algo que nunca antes le había visto hacer. Una recalibración, un reinicio, la expresión de una persona que acaba de entrar en una habitación y ha descubierto que los muebles están dispuestos de manera muy diferente a como esperaba. Preston estaba de pie cerca de la ventana. Se giró cuando escuchó el ascensor y, a diferencia de Selene, cuya compostura se recuperó rápidamente, siempre fue rápida, su rostro permaneció abierto por un momento. Leyendo, procesando. Archer, dijo. ¿Esta es tu oficina? Este es nuestro vestíbulo, dije. Me alegro de verlos a ambos. Gracias por venir. Le estreché la mano. Asentí a Selene. Me estaba observando con una expresión que no pude descifrar por completo. Algo entre cautelosa y expuesta. Banti, dijo Preston como si escuchara el nombre por primera vez con nuevos oídos. He oído el nombre. Optimización de la cadena de suministro. Inteligencia de fletes y logística. Trabajamos con aproximadamente el 14% del volumen de la cadena de frío de América del Norte actualmente. Lo dije de la misma manera que se lo habría dicho a cualquier inversor o socio potencial. Con calma, objetivamente, como si el número fuera un número ordinario y no el resultado de 4 años de todo lo que tenía. Preston guardó silencio por un momento. Sigo el sector del transporte de mercancías. Sabía que Banti había recaudado una serie B el año pasado, eran ustedes. Éramos nosotros. Reed Calvel y yo la dirigimos juntos. Él es nuestro director de operaciones. Hice un gesto hacia el pasillo de la sala de conferencias. Suban. Les mostraré el lugar.
Tomamos el ascensor hasta el piso 31. Observé a Selene durante todo el trayecto. Estaba mirando los botones del ascensor. Su mandíbula estaba apretada de esa manera particular que adoptaba cuando estaba controlando una respuesta, la forma que había aprendido a reconocer en el tercer año de nuestro matrimonio cuando empezamos a tener las conversaciones que precedieron al final. No iba a llorar. Selene no lloraba delante de la gente, pero había una tensión alrededor de sus ojos que me decía que la información estaba calando. La sala de conferencias del piso 31 tiene ventanales de cuerpo entero en 2 paredes. En una mañana clara de marzo en Chicago, puedes ver hasta Hyde Park por un lado y más allá del Ferris wheel del Navy Pier por el otro. La mesa tiene capacidad para 20 personas. La pared opuesta a las ventanas es una pantalla de datos en vivo. La actividad de la red de Vantage en tiempo real. Nodos de carga iluminándose por todo el país como un sistema nervioso. Vi a Preston caminar directamente hacia la ventana. Lo vi mirar la ciudad y luego volver a la sala. Esto es toda una operación, dijo, y el tono había cambiado. No condescendiente, no cortésmente despectivo, el tono de un hombre que se ha recalibrado. Hemos tenido suerte, dije. El mercado necesitaba esto y llegamos en el momento adecuado. Selene se había detenido cerca de la pared de datos. Estaba leyendo la pantalla, contratos activos, ingresos, tasa de ejecución, cobertura de la red. Los números eran grandes y eran reales y los estaba leyendo con la expresión concentrada de alguien que no quiere hacer la pregunta que está a punto de hacer. La hizo de todos modos. ¿Cuánto tiempo lleva Vantage en funcionamiento? 4 años y 3 meses, dije. Ella me miró. ¿Empezaste esto justo después? Justo después. Sí. El silencio que siguió no estaba vacío. Estaba lleno de cosas que ninguno de los dos iba a decir delante de Preston, delante de la pared de datos, en la sala de conferencias del piso 31 de una empresa valorada en 2.4 mil millones de pesos que yo había construido en los 4 años desde que ella se sentó frente a mí en nuestra mesa de la cocina y me dijo que quería terminar. Daniele trajo café. Lo dejó en la mesa sin mirar a Selene, lo que me dijo que sabía exactamente quién era Selene y que había hecho su propia evaluación silenciosa. Preston se sentó. Era reflexivo de una manera que no había esperado de la impresión que me dio en el aparcamiento. Genuinamente interesado, haciendo preguntas inteligentes sobre nuestra tecnología, nuestra posición en el mercado y los términos de nuestra serie B. Era un hombre de negocios. Reconoció a otro hombre de negocios. La condescendencia había desaparecido. En su lugar había algo más cercano al respeto, y lo acepté sin darle más importancia de la que tenía. Selene estuvo callada durante la mayor parte de la conversación. Bebió su café. Me observó responder a las preguntas de Preston. Una vez, cuando dije algo sobre el contrato de Houston que había cambiado nuestra trayectoria, vi algo moverse en su rostro. Un reconocimiento, quizás, de la versión de mí que ella había decidido que no era suficiente. No sentí satisfacción por ello de la manera que había imaginado que podría sentir. De pie en esa sala de conferencias, me sentí sobre todo claro. De la manera en que te sientes cuando algo que has llevado durante mucho tiempo finalmente lo dejas por completo. Después de unos 45 minutos, Reed pasó por la sala de conferencias para saludar. Reed Calvel, que había sido mi amigo durante 12 años y mi socio de negocios durante 4, entró con su taza de café y su manera tranquila y deliberada, estrechó la mano de Preston y dijo, encantado de conocerte. Archer me dijo que vendrías, lo cual no era del todo cierto, pero fue cortés. Selene dijo muy en voz baja. Han construido algo real aquí. Me hablaba a mí, no a Reed. Me hablaba de la manera en que le hablas a alguien cuando estás recalculando, cuando los números no cuadran como esperabas y estás tratando de encontrar las palabras adecuadas para una ecuación que ya no tiene una respuesta clara. Lo hemos hecho, dije, Reed y yo, ambos. Pareces feliz, dijo. Y había algo genuino en ello, creo. Algo que le costó un poco decir. Lo soy, dije. Y eso también fue genuino. Ella asintió, pequeña y precisa. El asentimiento de una mujer que está asimilando algo que no se puede cambiar. Se fueron a las 11 menos cuarto.
Preston me estrechó la mano en el vestíbulo y dijo que quería contactarme para hablar de posibles asociaciones. Su trabajo de desarrollo inmobiliario a veces se cruzaba con el transporte y el almacenamiento en frío y pensó que podría haber una conversación que valiera la pena tener. Me dio su línea directa. Yo le di la mía. Selene se quedó cerca del ascensor. Tenía sus gafas de sol de nuevo en la mano, girándolas lentamente, de la misma manera que solía girar su anillo de bodas cuando estaba nerviosa. Me miró por un momento y empezó a decir algo, luego pareció decidir no hacerlo. Gracias por el recorrido, dijo finalmente. Cuando quieras, dije. Vi cerrarse las puertas del ascensor. Daniele apareció a mi lado aproximadamente 30 segundos después con una pila de mensajes y su iPad. Tu llamada de las 11:30 está confirmada. Reed quiere saber si quieres ir a almorzar después. Dile a Reed que sí, y Daniele. Sí. Puedes volver a colgar el artículo si quieres. Me miró por un momento. El artículo del jornal. Si quieres, dije. Ella sonrió. La pequeña y contenida sonrisa de una mujer que había estado esperando 3 años para decir, te lo dije. Y era demasiado profesional para decirlo. Lo pensaré, dijo, lo que significaba que sí. Almorcé con Reed en un diner en la calle Westlake al que íbamos desde los días del espacio de coworking. El tipo de diner donde el café viene en una taza blanca y cuesta 2 pesos. ¿Cómo fue? Preguntó Reed. Bien, dije. Interesante. Lo sabía antes de entrar. ¿No? Reed asintió, removiendo su café. ¿Cómo te sientes? Lo pensé honestamente. ¿Bien? No como pensé que me sentiría. Simplemente bien. Eso es probablemente mejor, dijo. Comimos nuestro almuerzo. Hablamos de la extensión del contrato de Houston y de una nueva contratación para el equipo de ingeniería. Hablamos sobre si los Cavs tenían alguna oportunidad real esta temporada, de lo que siempre hablábamos y nunca resolvíamos. De vuelta a la oficina, pasamos por el edificio, las letras de acero sobre la entrada. Banty. Había pasado por esta entrada miles de veces. Había dejado de registrarla de la manera en que lo hacen las cosas familiares. Dejas de verlas porque son simplemente parte del paisaje de tu vida. Pero esa tarde, miré hacia arriba. Hace 4 años, estaba comiendo cereal en un apartamento de Logan Square, diciéndole a mi madre que estaba bien. Hace 4 años, tenía 19.000 pesos y un radiador que hacía ruido metálico. Ahora, mi nombre estaba en un edificio, y no literalmente, pero en todos los sentidos que importaban. Cada decisión, cada noche hasta tarde. Cada momento en que elegí la siguiente cosa correcta sobre la más fácil incorrecta. Todo estaba ahí. Reed se había detenido a mi lado. Ella pensó que venía a ver una pequeña empresa, dije. Así es, asintió Reed. Y en cambio vio 2.4 mil millones, dijo Reed, con su marido pidiéndote tu tarjeta. Me reí. Salió fácil y real y lo dejé estar. Lo que pasa con construir algo desde cero es que no lo haces para demostrarle nada a nadie en particular. O al menos esa no puede ser la razón, porque la razón tiene que ser lo suficientemente grande como para sostenerte en los días en que nadie está mirando y nadie está impresionado y el trabajo es solo el trabajo. Lo haces porque tienes que hacerlo. Porque la alternativa, quedarte pequeño, quedarte seguro, quedarte donde la gente que te desestimó necesitaba que te quedaras, es una especie de asfixia lenta que la gente confunde con comodidad. Selene necesitaba que yo fuera una cierta versión de Archer. La versión que era centrada y predecible y que no la sorprendería, la versión que era segura. Lo que ella no entendió, y lo que yo no entendí completamente hasta mucho después, es que la cualidad de estar centrado era real. Simplemente resultó ser del tipo que no se queda quieto, del tipo que te sostiene mientras construyes. Mi madre me llamó esa noche. Tenía un radar, como dije. ¿Qué tal tu semana? Preguntó. Bien, dije. Larga. Algo se resolvió. Se quedó en silencio de la manera en que lo hace cuando está decidiendo si hacer la pregunta de seguimiento. Decidió no hacerlo, lo que me dijo que ya sabía más de lo que decía.
Tu padre y yo estamos orgullosos de ti, dijo. No de la empresa, de ti. Lo sé, dije, lo sé. Tuve noticias de la oficina de Preston Hall. 2 semanas después, su asistente llamó para programar una conversación preliminar sobre un proyecto de desarrollo de almacenamiento en frío en los suburbios del sur. Se convirtió en un contrato de 22 millones de pesos. Cerramos el trato en una sala de conferencias en Streeterville. Selene no estuvo en esa reunión. No esperaba que estuviera, pero pensé en ella brevemente, de pie en la ventana de esa sala de conferencias con la ciudad extendida debajo de nosotros, firmando documentos que ya tenían la firma de su marido. Pensé, siempre dijiste que querías operar a ese nivel. Esta es la lección definitiva sobre la autoestima. Selene intentó etiquetar a Archer como pintoresco y pequeño porque necesitaba que él fuera un fracaso para justificar haberlo dejado. No se dio cuenta de que mientras ella perseguía un estilo de vida más rico, Archer estaba ocupado construyendo un imperio de 2.4 mil millones de pesos. Archer no necesitó discutir en la tienda de comestibles. Sabía que la mejor venganza es vivir bien y dejar que lo vean en tus propios términos. Cuando Selene entró en esa torre de cristal, no solo vio una empresa. Vio el enorme error que cometió. La moraleja: no malgastes tu aliento explicando tu valor a personas que están comprometidas a malinterpretarte. Construye tu imperio en silencio y deja que las letras de acero en el edificio hablen por ti.